toma alguna medicación, para que veamos qué método anticonceptivo es el ideal para esa paciente. ¿Ya? Todos los métodos anticonceptivos son buenos, siempre y cuando se adapten al cuerpo de la paciente. ¿Ya? Como les vengo diciendo, no todos los anticonceptivos les sirven para todas las pacientes. Va a depender mucho de su organismo de cada paciente y también de si tiene alguna patología de base o si toma alguna medicación. Entonces, como sabemos bien, los métodos de planificación familiar es lo que nos va a ayudar o le va a ayudar a la paciente a decidir el número de hijos que tiene, cuándo quiere tenerlo, cuándo es el momento, en qué circunstancia o el total de hijos que quiera tener. ¿Ya? Entonces, la planificación familiar debería hacerse desde un comienzo con la pareja para evitar complicaciones o cuando tenga un embarazo, evitar también ciertas enfermedades o complicaciones que ya hemos ido viendo de acuerdo al avance de Mario. Hemos visto que hay muchas patologías que si mi paciente no se hace una buena planificación familiar, va a tener obviamente efectos colaterales. Entonces hemos visto que hay muchos de los beneficios y los objetivos que tiene la planificación familiar. ¿Ya? Entonces, cada método anticonceptivo tiene clasificaciones diferentes, tiene efectos, tiene su tiempo de duración, su efectividad. Entonces vamos a ir desglosando hoy en este tema cuáles son cada uno de ellos. Dentro de lo que son los métodos de planificación familiar, existe una clasificación para que podamos entenderle mucho mejor. Entonces, dentro de lo que son las clasificaciones, tenemos que ya existen las naturales, las hormonales, de barrera y definitivas. Cada uno de ellos tiene, como les dije, su efectividad, su efecto colateral, para qué tipo de pacientes utilizar y quienes no. Y todos ellos tienen el mismo objetivo de evitar embarazo no deseado o planificar en qué momento o en qué circunstancia la paciente o la pareja decide tener. Entonces, vamos a ir dentro de los métodos anticonceptivos, vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Ya aquí tenemos un esquema de todos los tipos de métodos anticonceptivos o de planificación familiar que existen. Entonces, dentro de lo que son los métodos naturales, como su propio nombre lo indica, es natural, viene del mismo cuerpo del paciente o de la paciente. Existen varios, entre uno de ellos tenemos el calendario del ritmo, que es el más conocido, la lactancia, el mínimo hormón cervical y el coito interrupto. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos de qué se trata y cómo se lo utiliza para que si la paciente elige ese método, ustedes puedan orientarlo. Por ejemplo, tenemos el ritmo o el calendario que años atrás era el más utilizado, ya porque no tenían muchos conocimientos sobre los métodos anticonceptivos que actualmente existen. Entonces, ¿quiénes pueden utilizar este tipo de método anticonceptivo? Solo aquellas mujeres que tienen menstruaciones regulares. Desde ahí vamos a partir desde un principio. Viene la paciente y si mi paciente tiene sus menstruaciones regulares, puede utilizar este tipo de método anticonceptivo. Aquella que le diga que la menstruación no le viene la fecha que corresponde, cada 2 a 3 meses le viene, o por ahí tiene poliquistosis ovárica o síndrome de ovario poliquístico, no podemos utilizarlo en ella, porque no podemos calcular en qué fecha exacta viene la ovulación. Entonces, netamente solo para pacientes que tienen menstruaciones regulares. Entonces, con este método calendario es el que podemos determinar el momento de la ovulación. Ahí mi paciente va a saber cuándo tener actividad sexual y cuándo no. Y sabemos el momento de la ovulación. Tiene una efectividad esta más baja de un 78%, porque sabemos bien que a veces el organismo no actúa de la misma manera. Teóricamente, nosotros sabemos que el día de la ovulación es el día 14, pero muchas veces a veces un organismo de otro varía. O como decimos en medicina, 2 más 2 más 4. Entonces siempre esa variación
tiene la posibilidad de que la paciente quede embarazada. Entonces, por eso su efectividad es baja a diferencia de los otros tipos de métodos anticonceptivos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos orientar a la paciente? Sabemos muy bien que la regla o el ciclo menstrual, ¿cuánto dura? 28 días hasta 30, que eso es lo fisiológico. Entonces, ¿cómo le explicamos a la paciente? Que del día 1 al día 10, el día 1 contamos desde el momento que le vino su menstruación. Así sea unas gotitas, se cuenta desde ahí. ¿Ya? Entonces, contamos los 10 primeros días, la paciente puede tener actividad sexual. A partir del día 11 al día 20 son los días de peligro. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente no puede tener actividad sexual, o si tuviese, mejor utilizar el preservativo. ¿Por qué? Porque tiene mayor facilidad de quedar embarazada. Porque teóricamente la ovulación se produce en el día 14 del ciclo menstrual, pero puede suceder 3 días antes o 3 días después. Además, no nos olvidemos que los espermatozoides, ¿cuánto tiempo dura en cavidad vaginal? 72 horas, 3 días. Entonces tienen 3 días para sobrevivir y poder encontrarse con el óvulo. Entonces, por eso es que nosotros en este método del calendario siempre recomendamos a partir del día 11 al día 20 prohibido actividad sexual si voy a utilizar este método anticonceptivo. Que a partir del día 21 hasta que empiece la regla son los días que pueden tener también actividad sexual. Pero, como les dije, su efectividad es muy baja, porque muchas veces, a veces hay pacientes que empiezan a ovular desde el día 8. Nosotros le dijimos que hasta el día 10 la paciente puede tener actividad sexual. Entonces, por eso varía. Entonces, su efectividad es muy baja. Entonces, por eso no es tan recomendable utilizar este tipo de método anticonceptivo natural, porque tiene mayor chance de quedar embarazada. La menolactancia es otro tipo de método anticonceptivo natural. Solamente se puede utilizar en aquellas mujeres que han tenido a su bebé, ya sea un parto vaginal o cesárea. ¿En qué consiste este tipo de método anticonceptivo? En que la paciente, mientras esté dando de lactar, no va a producir óvulo, no va a ovular, por ende no va a quedar embarazada, pero tiene su requisito. Tiene que ser lactancia exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que durante está dando de lactar 24/7, o sea, todo el día, porque mientras el bebé esté succionando o hace el reflejo de la succión, va a seguir habiendo la producción de prolactina. Y si la prolactina sigue alta en el organismo, entonces manda señales al útero y a los ovarios para que no ovule. Por ende, no va a haber tampoco menstruación. Entonces, mi paciente va a estar protegida, pero solo tiene un tiempo de protección, 6 meses. Ya, porque no nos olvidemos que después de los 6 meses, ya el niño empieza a tener alimentación complementaria. Entonces empieza a darle alimento, ya no solamente es la leche la que lo alimenta, entonces ya ahí va disminuyendo la producción de prolactina y por ende la paciente ya puede tener menstruación o ovulación. ¿Ya? Entonces esos son los requisitos para que la paciente pueda utilizar este método anticonceptivo. Ya su eficacia es del 98% siempre y cuando siga las recomendaciones que acabo de mencionar, que sea exclusiva. Ya solo seno materno. Una vez que empieza a darle biberón, leche de fórmula o algún chupete porque el bebé no hay la succión del seno, entonces obviamente la prolactina va a ir disminuyendo y por ende la paciente va a tener ovulación. Entonces por eso hemos visto que muchas pacientes que utilizan este método anticonceptivo a los 2, 3, 4 meses otra vez están embarazadas. ¿Ya? Entonces tiene que ser exclusiva lo más principal. El vídeo hormonal cervical es otro tipo de método anticonceptivo que de manera natural que pueden utilizar todo tipo de mujeres. ¿En qué consiste este método? Cuando existe la ovulación, el moco cervical cambia de característica. Ya hemos dicho que el moco cervical se presenta todo el ciclo menstrual, pero cuando produce la ovulación tiene otras características, como cuáles se vuelve más abundante, es más elástico y es espeso. Muchas veces yo tengo pacientes que a veces no conocen su fisiología de su cuerpo, tienen salida de moco cervical y se asustan. Van a mi consulta y me piensan que están con una infección vaginal. ¿Y por qué? Porque se hace más abundante y es bien elástico, se estira bastante. Entonces, las pacientes, como no conocen, se asustan. Eso quiere decir que la paciente está ovulando, por ende, las veces que la paciente tenga esta
porque sabe que está ovulando. Ya es lo mismo que más o menos guiarse con el calendario. Tiene 90% de efectividad y esto se produce que cambia de característica porque obviamente hay aumento de la prolactina, perdón, de los estrógenos cuando empieza el proceso de la ovulación, que es el que ayuda a que los óvulos maduren y sean liberados. Entonces, al ver estas características, la paciente va a evitar tener actividad sexual y así evitar embarazarse. Pero puede confundirse también con infecciones vaginales. Entonces, por eso tampoco es tan recomendable. Y ahí, el último método de anticonceptivo natural, hay una literatura que los nombra y otros que no, ¿ya? Pero se los pongo acá para que también lo conozcan, que se llama el coitus interruptus, que tiene una efectividad igual baja, igual que el método del ritmo o el calendario, ya un 78%. Ninguno de los métodos naturales que le acabo de mencionar te ofrecen lo que son protección contra enfermedades de transmisión sexual. No tienen efectos secundarios, ninguno de los métodos naturales. Este tipo de método anticonceptivo tampoco se los recomienda porque muchas veces hay salida o escape de espermatozoide sin necesidad que el varón termine de eyacular. Entonces, por eso no se lo recomienda. E inclusive, por más que haya el coito o la interrupción del coito, igual puede haber salida o con el mismo semen al momento de terminar afuera, puede quedar cierto derrame de líquido seminal en región de la vulva. Y esos espermatozoides a veces viajan, tienen la velocidad y pueden llegar a encontrarse con el óvulo. Entonces, por eso tampoco es tan recomendable. ¿Hasta ahí alguna duda de métodos naturales? Pasemos a otra clasificación de los métodos hormonales. Como su propio nombre indica, es porque tienen hormonas. Se trabaja con dos hormonas principales en estos métodos anticonceptivos, que son estrógeno y progesterona. Dependiendo de la presentación que venga, puede ser una mezcla de estrógeno puro, progesterona puro o una mezcla de estrógeno con progesterona. ¿Ya? Podemos encontrar presentaciones de píldoras inyectables, parches, implantes subdérmicos o anillos cervicales. Todos esos tienen las mismas composiciones hormonales. Empecemos con lo que son las píldoras anticonceptivas. Tiene una buena efectividad del 98%, siempre y cuando se las tome correctamente. ¿Ya? Si la paciente se olvida, obviamente esa efectividad va a ir disminuyendo. Entonces, en las píldoras mayormente tenemos ya sean píldoras a base de estrógeno con progesterona o estrógeno puro. Normalmente los líderes o presentaciones de estas píldoras, como ven en el dibujito, pueden venir de 21 pastillas o de 28. Ambas presentaciones tienen 21 tabletas a base de hormonas. Las que tienen de 28 a las 7 extra son placebo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen nada de químico. Es solamente para que la paciente no se olvide de tomarla. Ya se hicieron esas porque a veces los 7 días que descansaban, a veces la paciente para iniciar un nuevo ciclo se le olvidaba. Entonces tenían mayor facilidad de embarazarse. Entonces por eso se hicieron las de 28 para que la paciente todos los días tome su tableta y no se lo olvide y así su efectividad siga siendo alta. Normalmente como se la debe indicar que empiece a tomar desde el primer día de la regla. ¿Ya? Su efecto que produce en el cuerpo es que inhibe la ovulación. No hay maduración de los óvulos. ¿Ya? Empieza a tener efecto a partir de los 7 días de empezar a tomar las tabletas. ¿Cómo se deben tomar las tabletas? Todos los días a la misma hora. ¿Ya? Entonces, y la paciente no tiene que olvidarse. Tiene máximo de un día para olvidarse al siguiente día tomar 2 tabletas juntas, pero no puede más. Porque no va a decir la paciente, me olvidé 5 días y se toma 5 en un saque. Eso no se puede porque va a ir disminuyendo la efectividad. Y por ese caso, la paciente se queda mucho más fácil embarazada. Personalmente, yo como ginecóloga no recomiendo utilización de pastillas anticonceptivas por ese mismo efecto que las pacientes se olvidan. Porque tienen que tomarlo todos los días a la misma hora. ¿Ya? Dentro de los efectos colaterales de estas píldoras anticonceptivas, sobre todo se llaman estrógeno, producen mucha subida de peso, presencia
que lleven estrógeno. Igual aquellas pacientes que presentan mioma uterino. Ya los miomas son tumores benignos que se presentan en el útero. Los miomas, su alimento son los estrógenos. Entonces, por ende, no podemos darle anticonceptivo a base de estrógeno. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que crezca mucho más rápido. Entonces, siempre acuérdense de eso, porque he tenido muchos pacientes que son tratadas por médicos generales o inclusive hasta ginecólogos. Me dice, tengo mioma y ¿qué le dieron de tratamiento? Ya voy tomando como 2 o 3 años píldoras anticonceptivas. ¿Ya? Peor ahí me la complicaron más a la paciente. Hicieron que su mioma crezca mucho más rápido. Ya eso es a causa de que a veces los médicos no leen ya para saber en qué ciertas patologías podemos dar y cuáles no. Luego tenemos lo que son los inyectables. ¿Ya? Los inyectables son 2 presentaciones, mensuales o trimestrales. ¿Ya? En cualquiera de las 2 presentaciones, en los inyectables vienen netamente progesterona. ¿Ya? No llevan estrógeno. Entonces los inyectables sí podemos indicarlos porque no tienen ningún efecto colateral en patologías de mama o alteraciones en el útero. Entonces no hay ningún problema por la utilización. Tiene una efectividad de un 96%. ¿Cómo debemos recomendar a las pacientes que deban colocarse estos inyectables? Si es la primera vez que la paciente va a utilizar, se le recomienda que se tiene que colocar dentro de los primeros 5 días de su regla. ¿Ya? Y los siguientes meses, si se va a poner la mensual, en el siguiente mes se coloca la misma fecha que se colocó la primera dosis. Ya no espera dentro de los primeros 5 días de su regla. ¿Por qué? Porque las progesteronas también inhiben lo que es la salida de la menstruación. Producen retrasos menstruales o menorrea. Entonces, por eso esa es la recomendación. Primera dosis dentro de los primeros 5 días de su regla y los siguientes meses la misma fecha que se colocó la primera. Si es la trimestral, lo mismo, pero cada 3 meses, ya no mensual. Personalmente, igual no lo indico la de 3 meses porque es mucha carga hormonal y produce mucho descontrol en las pacientes. Igual empieza a actuar después de los 7 días de su aplicación. Luego tenemos los parches. Aquí en Bolivia, personalmente no conozco los parches. ¿Ya? O sea, solamente lo estamos nombrando porque tal vez en otros países sí lo utilizan, pero aquí no he visto la utilización de los parches. Tiene 91% de efectividad. Su trabajo de estos parches hace que el espermatozoide llegue a encontrarse con el óvulo, lo vuelve mucho más lento. Se usa una vez por semana, por 3 semanas consecutivas. Obviamente se coloca sobre la piel, de preferencia en lugares donde haya más tejido adiposo. Estamos hablando del brazo, de las caderas o del glúteo. Y también se coloca el primer día del ciclo menstrual. Cada semana se va cambiando por 3 semanas consecutivas. Uno de los métodos anticonceptivos más nuevos, el implante subdérmico, más conocido como chip. ¿Ya? No es un nombre chip, implante subdérmico. Tiene buena efectividad, 99%. Uno de los métodos anticonceptivos sí tiene efectos colaterales, pero el que mejor se adapta a las pacientes. Ya es el que se ha visto que la mayoría de las pacientes que se lo colocan, ya sean menores de edad o en aquellas pacientes y adultas, tienen menos efectos colaterales y se adapta mucho más fácil al organismo de la paciente. Produce un efecto que espesa mucho el moco cervical, que es lo que hace que impide que el espermatozoide tarde en llegar a encontrarse con el óvulo. Es a base de progesterona, entonces podemos indicarlo en cualquier tipo de paciente. No hay problema si tiene lesiones en la mama, en las mamarias o a nivel uterino. Ya empieza a actuar a partir del 7º día también. Se lo coloca en el brazo, debajo de la piel, por eso se llama subdérmico. De preferencia en el brazo no dominante. Obviamente la mayoría vivimos con la derecha, entonces lo vamos a poner en el brazo izquierdo. Pueden venir en barritas, en una sola barrita o en 2 barritas, ya como ven ahí en el dibujo. Normalmente aquí las que más llegan son las de 2 barritas. Ya se colocan en el antebrazo, en la parte interna, debajo de la piel. Tiene una durabilidad de 5 años. O sea, el paciente está protegido de 5 años para evitar embarazarse. Pero a pesar de que tiene buena efectividad, hay un 1% de que puede quedar embarazada. En caso de que estos métodos anticonceptivos que acabamos
indica es que impide el paso del espermatozoide para encontrarse con el óvulo. Ya, en estos existen varios también. Entre uno de ellos tenemos los preservativos, los dispositivos intrauterinos, o comúnmente llamados DIU, los espermicidas, esponjas y capuchón. Vamos a hablar de los preservativos. ¿Ya? Es un método, bueno, es el único método anticonceptivo que tiene dos efectos: evitar los embarazos y obviamente protege contra enfermedades de transmisión sexual. O sea, si una paciente está utilizando algún método anticonceptivo que ya acabo de mencionar, obviamente puede utilizar al mismo tiempo el preservativo para evitar tener enfermedades de transmisión sexual, ya que los otros métodos anticonceptivos solo evitan que se embarace, no así las enfermedades de transmisión sexual. Ya sabemos que hay masculino y femenino. Siempre protege contra enfermedades de transmisión sexual que estén dentro de la cavidad vaginal o que se encuentren en la parte del pene o el glande. Si están en la piel, no protegen de esas enfermedades. No olvidemos que puede haber verrugas en la parte de la vulva o externa donde no llega la protección del preservativo. Entonces, obviamente, tienen una vía, una puerta de entrada, va a ser mucho más fácil también el ingreso de estos tipos de enfermedades de transmisión sexual. Los dispositivos intrauterinos, tenemos en este caso los de barrera diferentes tipos, tanto hormonal como no hormonal. ¿Ya? Las T de cobre, las NIT, que también son de cobre, las de plata, que no tienen nada de hormona, y obviamente la hormonal. Ambas, esas cuatro se colocan de la misma manera. Ya hemos visto en práctica la colocación de la T de cobre, que es la más común porque es la más económica. Ya hemos visto también sus efectos colaterales, en qué paciente utilizar, en quienes no. Ya tiene 99% de efectividad y obviamente tenemos que saber que en caso de que la paciente tenga infecciones vaginales, antecedentes de herpes o enfermedades de alguna transmisión sexual, no colocarla porque podemos complicar a la paciente. Siempre curar la patología de base o las infecciones y después colocar el dispositivo. Igual que todo método anticonceptivo, hay que esperar que se adapte al cuerpo de la paciente para ver si es apta para ese tipo de paciente o no. Los espermicidas, como su propio nombre lo indica, que matan al espermatozoide. Mayormente vienen en crema, se colocan dentro de la cavidad vaginal para cuando haya el acto sexual y haya la eliminación de los espermatozoides, esto los mata, ¿ya? Y evitar que haya los embarazos. Normalmente su efectividad es más baja que de todas las que hemos mencionado, un 72%, y se debe colocar 10 minutos antes de iniciar la actividad sexual y tiene máximo de duración 1 hora. ¿Ya? Entonces, por eso casi no se lo utiliza tampoco este tipo de método anticonceptivo y tampoco casi se lo recomienda porque es un poquito más incómodo para la paciente. Esponja. ¿Ya? La esponja cervical es parecida al anillo cervical. Va dentro de la cavidad vaginal, se coloca como tapando el orificio cervical externo del cuello. Tiene mayor efectividad cuando se lo mezcla con un espermicida. Normalmente se utiliza más como espermicida. Dentro de la esponja se coloca el espermicida antes de la colocación para que tenga mayor efectividad. Tiene una durabilidad de 24 horas. Impide el ingreso del espermatozoide porque hoy tapa el ingreso del orificio cervical externo del cuello. Y su efectividad también es baja, 78%. Quiere decir que la paciente se tiene que colocar antes de tener la actividad sexual y retirarlo un día después. También no se lo recomienda mucho porque es muy incómodo. Y por último, el capuchón cervical o diafragma, que es parecido a la esponja, solamente que cambia de forma como una copa menstrual pequeñita, que igual se coloca en el cuello cervical para evitar el paso de los espermatozoides. También tiene mayor efectividad si se utiliza como un espermicida. Tiene 86% de efectividad, va a bloquear la entrada de los espermatozoides y también no es tan recomendable. Por último, tenemos los métodos definitivos o quirúrgicos. Ya estos métodos anticonceptivos definitivos o quirúrgicos estamos hablando que se pueden utilizar tanto varones como mujeres. En los varones se puede hacer la vasectomía y en las mujeres la ligadura de trompa. Este método anticonceptivo tampoco es 100% seguro, porque hemos evidenciado con muchas
Como ven en la imagen, hay diferentes técnicas para hacer la cirugía, pero la que más utilizamos son casi las últimas, donde amarramos las trompas, cortamos y quemamos, para estar más seguros de que no se vuelvan a unir las trompas y así la paciente pueda quedar embarazada. A diferencia de la primera, que solamente es amarrarlo, muchas veces no se amarra con la fuerza necesaria o se zafan esos hilos y nuevamente vuelven a estar permeando las trompas y puede quedar embarazada fácilmente. Por eso ahora la técnica que utilizamos es amarrar, cortar y quemar, para que así no tengamos accesibilidad a las trompas a quedarse unidas nuevamente. En Bolivia, lastimosamente la ligadura de trompa no se puede hacer a cualquier tipo de mujer. No depende del número de hijos para que nosotros elegimos a la paciente, depende mucho de la edad de la paciente. A partir de los 30 años para arriba recién podemos orientarle a que se realice este método anticonceptivo. Aquí nos prohíben hacerlo menores de 30 años, porque por más que tenga 15, 20 hijos y no tenga 30 años no se puede, porque muchas veces dicen que tal vez la paciente se divorcia, se separa, se muere su marido, busca otra pareja y la pareja va a querer tener hijos. Entonces por eso nos prohíben hacer. Todas lo que son cirugías, no nos olvidemos que tienen que tener también autorización. Firma la paciente y en muchos hospitales también firma el esposo para que puedan realizarse este tipo de método anticonceptivo. Y la vasectomía que se realiza en el varón, que consiste en lo mismo, solamente que se hace en los conductos de frente. Estos conductos de frente son los que se encargan de llevar los espermatozoides desde los testículos hacia la glándula seminal, para que ahí ya se mezclen con el líquido seminal y puedan ser expulsados. No tienen efectos colaterales, por si acaso. Ya muchos varones no se quieren realizar el procedimiento por el miedo. Igual van a seguir teniendo eyaculación, líquido seminal, solamente que a diferencia de que sin espermatozoides, nada. Ya. Es mucho más fácil esta cirugía que la ligadura de trompa. Se lo hace por el escroto, es un procedimiento rápido, no dura más de media hora y es ambulatorio. El mismo día se van a su casa.